de las dos cosas, ¿no? Entonces podemos decir, ahí tendríamos tres, recuerden que dijimos que teníamos por ahí tres prefijos y dijimos, perdón, que podrían ser seno o geno, cero o gero y silo o gilo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas son correctas, les reitero. Entonces, esos son los aspectos que mencionamos con respecto a la X. Sobre todo eso era lo que me interesaba que pudiéramos recordar o que tuviéramos presente. Y pues nada, por ahí nada más vamos a hacer ahorita un ejercicio al respecto. Les voy a compartir el archivo aquí por el grupo del chat para que ustedes empiecen a revisarlo y en cuanto terminen empezamos a comentar las respuestas, los resultados y empezamos a hablar también de la H que les había pedido por ahí que empezaran a revisar la información, las reglas de uso de la H, ¿no? Entonces, les voy compartiendo el archivo y lo van revisando. Este archivo se los voy a dejar también en el grupo de Classroom para que ahí lo vayan a buscar si quisieran más adelante, que por alguna razón no lo encuentran o lo que sea, ya lo van a tener por ahí también. Pero por lo pronto se los comparto aquí para que podamos empezar a realizar la actividad. Entonces ahí lo tienen. Les voy compartiendo también aquí la pantalla. Tómense un par de minutos. Por un par de minutos me refiero a, yo qué sé, de 5 a máximo 7 minutos creo que sería suficiente. Y piensen en las reglas que ya han leído con respecto a la X, ¿no? También mencionamos que en posición intermedia, por influencia del náhuatl, ¿se acuerdan? Dijimos que la X también puede sonar como J en palabras, pusimos ejemplos, ¿no? En palabras como Oaxaca, como México, para esos casos, perdón. Entonces son tres partecitas. La primera es la más extensa y la segunda y la tercera parte son más breves, ¿no? Entonces, en el primero tienen que identificar los enunciados escritos correcta e incorrectamente. El martes lo que estuvimos viendo es justo lo que les estoy comentando ahorita. Hablamos de las características, mencionamos las características de sonido que la grafía X puede producir y era lo que les estoy recordando en este momento. La cuestión de que la X puede sonar como una KS, como un X, ¿no? Que decíamos hace un momentito, en posición intermedia o con estos prefijos de origen latino, como les comentaba. Y si está en posición inicial, puede sonar como una S o puede sonar como una J de pronto en prefijos de origen griego. Y en posición intermedia también puede sonar como J en palabras derivadas del náhuatl, ¿no? Eso es lo que mencionamos. Terminamos de hacer un análisis del texto poético de Sor Juana, ¿no? De un poema de Sor Juana. Eso fue lo que estuvimos haciendo. Entonces, ahorita van a hacer la parte práctica de lo que ya revisaron ustedes de las reglas de uso de la X. Les pedí que estudiaran las reglas de uso, que fueran escribiéndolas e identificándolas de la H, ¿no? Porque con eso vamos a empezar ahorita después de la actividad. Conforme vayan terminando, me lo van comentando para que ahorita sepa en qué momento iniciar la revisión, ¿vale? Por cierto, ¿ya están enterados en dónde les tocó durante los cursos intensivos? Si en Plan de Ayala o en Sánchez de Tagle y en qué salón y demás.
Plan de Ayala. Sí, a la mayoría le va a tocar en Plan de Ayala, ¿no? Pues es donde hay más espacio y tal. A mí me va a tocar justo en Plan de Ayala. Por ahí voy a estar en la mañana y en la tarde, en los primeros salones. En la mañana voy a estar en el uno, 2 y 3 y en la tarde en el uno y 2. Sánchez de Tagle, ok, tomarse fotos, pero ¿eso para qué? La verdad es que no sé quiénes vayan a dar clases en Sánchez de Tagle. Probablemente la maestra Odilia, creo que lo más probable es que ella le toque en Sánchez de Tagle, de español, ¿no? De las otras materias no tengo idea. Si no es Odilia, entonces puede ser Ireri, tal vez, en Sánchez de Tagle. Sí, no tengo idea, nada más estoy suponiendo cosas. Entonces, pues ya descubrirán quién les da en Sánchez de Tagle. Yo en Plan de Ayala, como les decía, en la mañana en los salones uno, 2 y 3 y en la tarde en el uno y en el 2. Ahí ahorita lo acabo de notar, en las 6 les puse ecabuación en lugar de evacuación, ¿no? Se me fue el dedo y debe estar invertido la C con la V. No es eso en lo que tendríamos que fijarnos. Les reitero, en las 6 es más bien un error de dedo, es otro el aspecto, ¿no? Recuerden que estamos pensando en concreto en aspectos de la X, ¿no? Y como estamos diciendo que la X puede sonar como una KS o como una S o como una J, de pronto, en algunos contextos, entonces eso es lo que espero que atiendan, ¿vale? ¿No? Entonces, den importancia a la palabra esta ecabuación. Tendría que ser evacuación, pero invertí ahí la C con la V. Lo voy a corregir en el documento original
y el que les comparta en el grupo de Classroom ya va a tener esa corrección, ¿vale? Por si de pronto eso es un determinante o fue un determinante ahorita para determinar si está bien o está mal, no vean eso. Eso tiene un nombre, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros que su mala vista hizo que lo leyera bien y que no se dieron cuenta. No me acuerdo cómo se llama este fenómeno, pero cuando tenemos una palabra que tiene las consonantes, idealmente las consonantes en el orden que deberían ser, o las letras que tengan que constituir a la palabra. No dislexia, me refiero a este fenómeno específico en el que podemos entender de qué palabra se está hablando, aunque no esté bien escrita, ¿no? De manera concreta. No recuerdo cuál es el nombre específico para referirlo, pero si ustedes tienen, por ejemplo, las consonantes en el orden en el que deberían estar y las vocales están cambiadas o sustituidas, o si son las exactas mismas letras que constituirían a una palabra, podemos saber qué dice la palabra, ¿no? Finalmente, aunque no tenga ese orden específico. Explicitar es volver explícito, ¿no? Es la forma verbal de volver explícito, ¿vale? Eso significa explicitar. Miren, les voy a poner, a los que ya están terminando, ahorita les voy a escribir por aquí algo al ladito para que vean lo que les estoy comentando, ¿no?
Vale, perfecto. Los que van terminando, esperamos un par de minutitos y ya empezamos ahorita a revisar, ¿vale? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Lo que estoy escribiendo aquí en rojo, lo que les comentaba. Se supone que existe esta, que todavía no encuentro el nombre específicamente, pero se supone que las palabras cuando tienen la letra inicial en el lugar que debería estar, o sea, si tengo bien la primera letra inicial y las demás letras, aunque estén en una relación desordenada, digamos, o en un orden equivocado o no adecuado, de todos modos podemos saber qué dice la palabra, ¿no? O qué dice el texto de manera específica. Y esto es a lo que se estaba refiriendo hace un momentito, no tiene que ver con la dislexia ni nada parecido, ¿no? Eh, ni con enfermedades con respecto a la escritura o este tipo de cuestiones, sino más bien es una cuestión de que el cerebro tiene la capacidad más bien de ordenar. Tiene un nombre, sí tiene un nombre, pero no alcanzo a encontrarlo todavía. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de todos modos de saber qué dice la palabra, contener la primera letra en el orden que debería estar y los demás componentes de la palabra que sigan existiendo, aunque estén en un desorden, ¿no? Desorden entre comillas, ¿vale? Entonces, obviamente ahí dice, ¿no? Según estudios realizados por la Universidad Inglesa de Cambridge, no importa lo que les estoy diciendo, ¿no? El orden de las letras en una palabra, más o menos así es lo que dice el textito. Y entonces, a lo que voy es que a lo mejor muchos no notaron el error en esta palabrita de evacuación porque tenemos las letras que tendrían que constituir a la palabra y la primera está en el orden que debería estar y ya de pronto las demás no son tan relevantes de pronto, ¿no? Porque ya más o menos tenemos una idea de lo que va a decir. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya están terminando? No es mucho, ¿eh? Para que podamos mencionar algunas cosas de la H ahorita para el final y que mañana podamos hacer ejercicios, ¿no? Con respecto a la H. Ah, tipo glucemia, creo que sí, ¿no? Ese es el concepto que se utiliza. Se supone que es todavía muy debatido, ¿no? Si realmente existe como esta habilidad o esta capacidad que refiere a la tipoglucemia, pero creo que sí, ese es el nombre dado. Estás en lo correcto, Chavarrieta. Ok, vamos a empezar por lo menos ahorita con la primera parte y vamos resolviendo cualquier cuestión que tengamos al respecto, ¿no? ¿Qué piensan sobre la primera? Dice, la ciudad se encontraba en su máximo esplendor económico y cultural cuando los conquistadores llegaron. ¿Está bien o está mal? Ok, entonces, reglas, ¿no? Podemos recurrir a una regla muy concreta para referir si esto está bien o está mal, ¿no? Efectivamente, los que están comentando que está mal, pues están en lo correcto. ¿Por qué? Una de las reglas que ya ustedes pudieron haber leído dentro de toda la bibliografía que les he compartido, nos dice que eh, normalmente se va a escribir ex a principio de palabra cuando va seguido de los componentes consonántico-vocálicos de pla, ple, pli o pra, pre, pri, por ejemplo, ¿no?
como podríamos pensar, esplendor, ¿no? Pero hay una serie de excepciones. Entre las excepciones a esta regla que recién les acabo de comentar está justo esplendor. Esplendor y todas sus palabras derivadas. ¿Qué palabras se pueden derivar de esplendor? Esplendor, espléndido, ¿no? Que sería la forma adjetiva, esplendoroso, efectivamente, que sería la forma sustantiva de la palabra, espléndidamente, justo, ¿no? Entonces, recuerden, todas las reglas suelen tener algunas excepciones y por eso esta primera está mal, ¿no? Porque tendría que ser con S, ¿vale? Entonces lo vamos a marcar aquí, que la parte incorrecta es esta y que tendría que ser con S. En máximo, ¿qué regla hay? ¿A qué te refieres con qué regla hay específicamente? O sea, ojo, ¿no? Les reitero, ya creo que es algo que ya les había comentado, Rodríguez. No es como que necesariamente tengamos que pensar en todas las palabras con respecto a una regla, ¿no? Y era algo que estábamos comentando la ocasión anterior. Sobre todo, yo les sugiero que piensen en reglas cuando se encuentren frente a una palabra que les genere duda o que les genere alguna, pues sí, alguna cuestión de duda específicamente. Porque también es una realidad que muchas de las palabras, al momento de utilizar ciertas grafías como máximo, tiene que ver más bien con su palabra origen, ¿no? Su derivación etimológica de manera concreta. Ajá, máximo, aparte de que es una palabra prácticamente cotidiana y que yo creo que ahí, quiero pensar que ahí nadie tendría la más mínima duda de que se escribe con X. La razón específica por la que máximo se escribe de esa forma con X es porque se deriva del latín maximus, ¿no? Y entonces esa es una cuestión muy particular, que en algunas palabras, más que aplicar una regla, aplica un origen etimológico, ¿no? Y entonces máximo es esas palabritas. Maximus, entonces, es de latín que se termina convirtiendo en máximo. Y como maximus se escribe con X, pues al momento de evolucionar al español, que lo único que pasó es que esa U se cerró en una O y desaparece la S, pues terminamos generando esa palabra máximo, ¿no? Existe algo que se llama lingüística histórica, ¿no? Es una rama de la lingüística que se llama así, lingüística histórica. Y lo que hace la lingüística histórica es justo determinar de qué forma evolucionaron o cambiaron las palabras de un idioma, como en este caso el latín, a todas sus variables, ¿no? O a todas sus descendencias, por decirlo de alguna forma. Es decir, cómo terminó convirtiéndose esa palabra en latín al español, al italiano, al portugués, que finalmente son palabras que pertenecen a esta familia de las lenguas romance, ¿no? Entonces, en algunos casos es más esa la cuestión, ¿vale? Entonces, esa sería la respuesta a lo que estás preguntando, Rodríguez. No es como que haya una regla específica para máximo, sino que máximo se deriva de un vocablo latino que es maximus y conserva las mismas características, sobre todo de la raíz, ¿no? Con el uso de esa X de manera concreta, ¿vale? Entonces, les reitero, no absolutamente todas las palabras van a tener una regla de uso específico. Muchas veces tiene que ver con el origen etimológico y esa es una de ellas, ¿va? Obviamente, pues estaría complicado que ustedes no son personas especializadas en el lenguaje, ni en la lingüística, ni nada parecido, y no pretenden serlo. Está muy bien, ¿no? Lo que nos interesa en todo caso es conocer las reglas concretas que nos podrían servir para cuestiones del examen, ¿no? Yo tampoco espero que se aprendan absolutamente todas las raíces etimológicas y todos los prefijos y sus significados y tal. Háganlo con respecto a lo que a ustedes les interesa, ¿no? Que tiene que ver con el contexto médico, o con las disciplinas de la medicina, de la biología, no sé, porque yo sé que algunos van no nada más a medicina, a veces también quieren entrar a, no, ¿cómo se llama esto? A veterinaria, sí, es veterinaria zootecnia, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, ¿vale? Tampoco se claven con tratar de entender que todas las palabras tengan una regla específica y cuál es la que aplica. Sí, ajá, por aquí dicen nuestros compañeros que siente que lo más sencillo es siempre el apartado de grafías o este tema de grafías, porque lo hacen de forma automática. Claro, lo hacen de forma automática porque llevan, seguramente, por lo menos una vez han escrito antes alguna de estas palabras, ¿no? Y tenemos algo que se llama memoria motriz, ¿no? Entonces, eh, la memoria, y esa es una sugerencia que yo les hago. Si de pronto tienen duda en cómo se escribe una palabra, porque de pronto como que el cerebro,
hace cortocircuito o no hace la conexión adecuada cuando tenemos el espacio y nada más tengo que pensar en la grafía que debe ir en ese espacio, ¿no? En ese lugar. Como que cuesta trabajo. No sé si lo han sentido o si lo han notado, ¿no? Como pensar, ¿qué grafía debo poner en este espacio específicamente para completar esa palabra? De repente es raro, para el cerebro es raro, ¿no? Entonces, la sugerencia ahí es, escriban ustedes la palabra, ¿no? Si yo veo que el espacio y tengo que completar entre una Y o una doble L o una X o una doble C, mejor la escribo, ¿no? Y esa misma memoria motriz es lo que les va a servir a determinar cuál es eh, cuál es la grafía que completaría de forma adecuada esa palabra. Esa es siempre una sugerencia que yo creo que no está de más, ¿no? Y recordarles por si de pronto tienen la duda, ¿vale? Claro, y pues leyendo van conociendo nuevas palabras y van sabiendo cómo se escriben y tal, ¿no? Que es una de las cosas que más nos sirve para ampliar el vocabulario, ¿vale? Muy bien, vamos con la segunda para que podamos ir avanzando. Las sensaciones extracorpóreas funcionan como estímulos irritables. ¿Está bien o está mal esta? Bien, ¿no? Está definitivamente, porque a veces sí sé cómo se escribe, pero mi cerebro dice que, exacto, ¿no? A veces sí saben cómo se escribe, les digo, pero nada más completar un espacio con una letra es raro para el cerebro, entonces por eso les digo que lo escriban. Efectivamente, entonces aquí tenemos este prefijo, perdón, prefijo extra que dijimos que significa fuera de, ¿no? Entonces nos está diciendo las sensaciones fuera del cuerpo, o sea, lo que está en nuestro entorno, de pronto funcionan como estímulos irritables, ¿no? Es lo que está diciendo el enunciado, ¿vale? Tres, los Estados Unidos exportarían una porción excesivamente ridícula de su producción. Ay, ahí las palabras que evidentemente nos van a interesar es exportar. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo hace un momentito? Que la mayoría de las palabras que inician con ex y después sigue p, pr o pl o p en general, pues justo eso es lo que nos indica, ¿no? Que antes es el prefijo ex, ¿no? Aunque ya dijimos que hay excepciones, como en el caso de esplendor. Entonces, ahí bien, ¿no? Exportaría es correcto. Excesivo, que es esta combinación de XC de manera concreta, son todos los elementos adecuados para este caso. Yo creo que aquí no hay ningún problema. Nadie está exento de cometer errores, pero ahora debes enfrentar, perdón, o afrontar las consecuencias. ¿Qué piensan de la número 4? Correcto, Basurto. Y eres el único que se dio cuenta, ¿no? Con respecto a esta número 4. Está, bueno, ya ahorita algunos están cayendo más en cuenta al respecto. Exento, ¿no? XC. Recuerden que, y esa es la parte confusa, la X por sí sola puede producir este sonido de KS. ¿Con qué grafías? Vamos a hacer como un breve resumen. Exacto, exento es solo con X, ¿no? Pero antes de continuar, me gustaría que pensaran específicamente, porque es algo que es común en el examen, qué grafías o qué dígrafos. Un dígrafo es pues una doble grafía, ¿no? Dos letras, como la Y o la doble L, como luego dicen, ¿no? Ay, me estoy equivocando acá. No es eso lo que tendríamos que corregir. Quitar más bien la C, ¿vale? O como la che, eso es un dígrafo. Entonces, ¿qué grafías o dígrafos pueden producir este sonido de KS o representar más bien el sonido de KS? Puede ser una X que representa este sonido de KS. ¿Qué otros? La XC también puede representar este mismo sonido y la doble C, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es de pronto la cuestión, que estas tres grafías o dígrafos pueden producir el exacto mismo sonido, ¿vale? Y son a los que yo les sugeriría que estén más atentos porque si lo han notado es de pronto lo que suele venir en sus exámenes, ¿no? Ahí la combinación de la X con la C o la doble C o la X solita y ustedes tienen que determinar en este sentido y se van guiando por las reglas, evidentemente, ¿no? Ya conocemos algunas reglas para aplicar la doble C, conocemos algunas reglas para aplicar la X o para aplicar la XC, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión aquí de manera específica.
Sí, si quisieran, pueden hacer ustedes mismos un glosario de palabras, ¿no? Por aquí dicen a sus compañeros que podrían hacer como una especie de glosario, diccionario de palabritas que ustedes mismos puedan notar que se repiten. Puede ser una buena sugerencia. Perdón, eh, por si de pronto les cuesta trabajo, gracias, por si de pronto les cuesta trabajo la parte de las grafías y diferenciar y recordar si se escribe, en este caso, esplendor con X o con S, pues mejor puedo hacer mi glosario y recordar que se escribe con S, obviamente también el significado, ¿no? Lo mismo con la palabra exento. También pueden, si quieren, ustedes mismos ir haciendo glosarios de las palabras por las que les preguntan con respecto a sinónimos y con respecto a antónimos, ¿no? Em, pues es una buena sugerencia, ¿no? Es una buena idea. Yo, o sea, sobre todo porque, pues, les reitero, ¿no? Ustedes no están en un contexto de especialización en el tema y lo que les interesa, pues es nada más pasar de pronto ese examen y tener claridad con lo que puede venir, ¿no? Y entonces entiendo que eso es lo que más les puede interesar y que por eso quieren hacer esos glosarios. Está bien, ¿no? Idealmente, pues yo creo que simplemente deberían tener la capacidad, ¿no? Pero no está de más hacer esos glosarios. Sí, a ver, justo, vamos a la número 5. Dice, espectador vendría siendo otra de las excepciones junto con espléndido. Justo, ¿no? Espectador es otra de las excepciones. De hecho, les sugiero, ¿se acuerdan del archivo que ya les compartí, ¿no? Del de Antonio León, donde vienen las reglitas y donde vienen muchos ejercicios. Ahí, en ese archivo, vienen una serie de ejercicios donde les hablan de esta diferenciación entre el uso de la S y el uso de la X, ¿no? En expresiones como es o ex o extra o extra, ¿no? ¿Sí lo han notado? Vean esos archivos, les digo, ¿no? Porque finalmente ahí van a poder encontrar varias cosas con las que van a poder practicar. Y entonces hay una serie de ejercicios donde ustedes tienen que determinar si se escribe es o ex o extra o extra, ¿no? Y pues ahí con la guía que viene con respecto a las reglitas que les pueden compartir al respecto y pueden aplicar también varias palabras y ahí se van a dar cuenta de qué palabras pueden escribirse con ES y cuáles son las que se escriben con EX y cuáles son las que se escriben con extra con X y extra con X, ¿no? Entonces ahí van a poder encontrar más ejercicios de este tipo para que diferencien, porque eso es uno de los que cuesta trabajo. De repente diferenciar si se dice extra o extra, ¿no? O es o ex. Entonces ahí recurran a estos ejercicios, les reitero. Van a poder encontrar más. Ahorita, si quieren, al final les digo qué página es para que lo vean. 5. Durante la Semana Santa, la comunidad cristiana recuerda la crucifixión de Cristo. ¿Estamos bien o estamos mal? Ficción con doble C, ¿de qué nos habla? De lo ficticio, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la doble C se deriva de palabras que se escriben con CT, ¿no? Entonces, ficticio, que se escribe con CT, su derivación sería doble C, crucifixión, exacto, ¿no? De cosas irreales específicamente. Y en cambio, crucifixión se deriva de crucifijo, ¿no? Y como se deriva de crucifijo, pierde la capacidad de escribirse crucifixión con doble C, ¿no? Entonces aquí más bien es con X y por eso está mal también la número 5. Espero que lo que acabo de mencionar haya quedado claro, que tiene que ver con una de las reglas finalmente que ya deberían conocer, ¿no? Y que brevemente hemos comentado en algún otro contexto. Entonces aquí es crucifixión con X, ¿no? Piensen en que ficción tiene que ver con algo irreal. Y obviamente para la comunidad cristiana la crucifixión, pues sí, es algo que sucedió, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Muy bien. 6. Estreñimiento refiere al retraso del curso del contenido intestinal, dificultando su evacuación, que decíamos lo que era ahí, que no prestaran atención a esa palabra ecabuación, ¿no? Pero entonces está bien, decimos estreñimiento o decimos con X, estreñimiento. Bien, ¿no? Efectivamente, es con S la palabra. Entonces, esta sería correcta. Y les digo, ¿no? Si ven esa sección, ahorita se las enseño, pueden practicar un poquito más sobre esta cuestión de si es con S o con X. 7. La camisa y el saco que José Luis viste hoy son demasiado estrafalarios, ¿no crees? Entonces es extra o extra.
Con S, ¿no? Efectivamente, está bien escrito acá, estrafalario. Y aquí es la cuestión que les digo de el origen, ¿no? Del origen de la palabra específicamente. Entonces, de pronto podemos, porque ¿qué es algo estrafalario? Es algo llamativo, algo estrafalario es algo que llama la atención, que es diferente, ¿no? Podemos hablar de que una persona es estrafalaria con respecto algo excéntrico, exacto, ¿no? Pero no tienen el mismo origen. Excéntrico, que sí se escribe con X, y estrafalario no tienen el mismo origen etimológico. Entonces, estrafalario es con S y no tiene que ver con esta idea de extra, que es de más o mucho, de cantidad. Ahí sí, aunque pueda parecer que existe una relación, realmente no tienen el mismo origen y por eso es la forma adecuada aquí con la S, ¿no? Les digo, servirá que revisen esa sección del libro. Déjenme lo señalo acá como correcto. 8. Camila es muy espontánea. Siempre dice lo que piensa sin importarle nada. Efectivamente, ¿no? Espontánea, de espontaneidad, ¿no? Que tiene que ver aquí con, pues, una persona que hace lo que siente, lo que le surge en ese momento, ¿no? Que no planea mucho, este tipo de cuestiones. Por si de pronto tuviéramos duda a qué se refiere esta palabra, estamos hablando de tal cosa, de acción rápida, claro. Muy bien. Entonces lo señalamos acá. ¿Cuál es la incorrección en espontánea que tendría que ser con S? 9. La expropiación petrolera es un famoso pasaje de la historia mexicana durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas. Bien, ¿no? Efectivamente, expropiación con X. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? La regla general nos dice que cuando tenemos el prefijo ex y después viene pra, pre, pri, pro, se escribe con X, ¿no? No con S. Obviamente, les reitero, hay excepciones. Entonces, pero este está bien. Expropiación. Y la última. Últimamente veo a Pedro muy reflexivo y cabizbajo, pero no nos dirá qué le sucede porque no suele explicitar, o sea, volver explícito, les digo, sus emociones, ¿no? Efectivamente, correcto. Reflexivo, ¿se acuerdan lo que decíamos? Siempre que esté en posición intervocálica, este sonido de x, ¿no? En posición intervocálica, suele ser, ojo, suele ser una X, porque también tenemos, por ejemplo, acceso, que está en posición intervocálica, pero ahí es con doble C, que lo podemos derivar de acceder finalmente. Y explicitarlo, lo que les decía, pla, ple, pli, se escribe con X, ¿vale? Esta no es una excepción. Entonces, es correcta. ¿Queda dudas? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de revisar ahorita? También con pro, pre, pri, justo. Ah, con la V. Sí, sí, es correcto, Navarro. Muy bien. Qué ojo, ¿no? Pues hay excepciones. Hay algunas palabras que llevan pro, pre, pri y también va después V, pero también puede ir después B, ¿no? Entonces recuerden que siempre hay de pronto algunas que pueden aplicar para dos grafías diferentes y eso puede ser un poquito más complicado o más confuso de determinar, pero es cuestión de conocer las excepciones, ¿no? Yo es lo que siempre les sugiero. Sobre las reglas, recuerden o procuren recordar sobre todo las partes de las excepciones, ¿no? Las excepciones para que sea un poquito más sencillo. Y ya pues van relacionando de esa forma. Si esta es una excepción, la regla será lo opuesto, ¿no? Entonces ahí la cuestión. Denme un momentito, ¿vale? Entonces, crucifixión debería ser crucifixión. Exacto, Rodríguez. Crucifixión es con X, porque si no, si lo escribimos con doble C, hablaríamos o referiríamos a algo ficticio, ¿no? CT. Para escribir con doble C,
debemos tener un antecedente con CT, ¿no? Que habíamos dicho ficticio, ficción. Em, no sé por qué no puedo pensar en otras palabras ahorita, pero ya habíamos mencionado varias en otras ocasiones, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Prebenda, probeta, probo. Exacto, correcto, Navarro. Ahí tenemos excepciones efectivamente. Sí, es cuestión, como están diciendo, de práctica, de memoria motriz, pero pues también no está de más conocer las reglas, ¿no? De pronto conocer alguna regla, nos va a salvar de alguna cuestión o de alguna situación por ahí. Muy bien, voy a borrar esto que ya tenemos por aquí, ¿no? Lo que tenemos señalado como bien y como correcto y como incorrecto, para que podamos avanzar con la siguiente parte del ejercicio. Sí, todos estos temas y todas estas reglas vienen en el manual que les compartí y también en su libro de español vienen ejercicios sobre grafías. En el libro de español que compraron en el instituto también vienen reglas de uso, también vienen ejercicios y en los manuales que yo les compartí también vienen reglas y ejercicios, ¿no? Que es finalmente ahí de donde estamos sacándolas, ¿vale? Entonces, en la segunda parte son tres segmentitos nada más o tres fragmentos. Tienen que completar espacios con grafías C. eh, de la X, ¿hablas del libro de español, coronel? Vienen solo dos reglas. Sí, por eso les digo, ¿no? Complementenlo con lo que yo ya les compartí, ¿no? Si lo complementan con lo que yo ya les compartí, pues van a tener un montón de cosas por ahí disponibles. Por aquí ya me dice uno de sus compañeros que sí le ha ayudado mucho el manual de práctica de Antonio León. Les digo, ¿no? Ahí vienen muchísimos ejercicios, muchísimos, muchísimos. Y si lo usan, les va a servir bastante, bastante, bastante. Entonces, no lo olviden, ¿no? No olviden que ahí lo tienen. Entonces, vamos con la primera parte aquí. Fue una buena decisión del gobierno del estado el permitir que se use ¿qué escribimos acá? ¿Esplanada con S o explanada con X? Justo, ¿no? Con X. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Pla, ple, pli. Se va a escribir antes X y no forma parte de las excepciones, ¿no? Explanada no es ninguna excepción. De los héroes, ok, pues da a los distintos grupos la posibilidad de explayarse o explayarse. Otra vez, pla, ple, pli, ¿no? Tenemos que finalmente no es ninguna excepción, se va a tener que escribir con X. De expresar, esto de pla, ple, pli también funciona con pra, pre, pri, pro, ¿no? Era lo que estábamos mencionando hace un momentito. Entonces, nuevamente con X, expresar, ¿no? Su descontento. Y la última palabra, controlar las protestas y evitar explosiones. Ahí tenemos un plo en este caso. Sabemos que será con X, ¿vale? Entonces, ya ven, estoy pensando simplemente en esta cuestión de combinaciones de pla, ple, pli, plo o pra, pre, pri, pro y sabré que antes voy a escribir X, ¿vale? Dos, a mi padre le expropiaron, ya vimos esa palabra hace un momento, ¿no? La expropiación, entonces tendrá que ser con X específicamente. Una hacienda por donde había de pasar la vía del tren expreso, obviamente X primero y luego S, ¿no? Sí, les digo, ¿no? Si se enfocan en recordar las excepciones, va a ser mucho más sencillo porque piensan de forma contraria a la excepción y ya tienen la regla también, ¿no? Entonces, o sea, la regla general, quiero decir. Por eso es importante recordar las excepciones. Además, había habido quejas de trabajadores debido a un incendio provocado por un brasero al interior de la casona. Ojo, ¿eh? Brasero es como ¿cómo le llaman a esto? Donde calientan cosas, anafre, ¿no? Tiene que ver con anafre y estas cosas. Entonces, tiene que ver con fuego, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra aquí, brasero, para referir a fuego, a lo caliente? Pues brasa, ¿no? Con S, de manera específica. Asador también le llaman en algunos lugares, ¿no? Efectivamente. Entonces, a eso nos referimos, donde se calientan cosas o donde se cocinan cosas y por lo tanto tendrá que ver con brasa y por eso brasero aquí se escribe con S. Al interior de la casona y en el que estuvo, ay, puse dos veces estuvo, a punto de morir asfixiado un brasero. ¿Cómo escribimos ahí asfixiado? SX, ¿no? Muy bien. No es axfix, ¿no? Sino as. Muy bien.
Y brasero aquí, un brasero que recogía su comida en la cocina. ¿Hablamos de un asador que recogía su comida? ¿O de un bracero refiere aquí a un trabajador, ¿no? Como un peón, como un trabajador de campo. Espero, no sé si han escuchado esa palabra, bracero. Son personas que trabajan en el campo, en los cultivos, que son peones, este tipo de cuestiones. Ahí se escribe con C, ¿no? Justo, entonces vean la diferencia. Bracero con S para referir a brasas y bracero para referir a una persona trabajadora del campo con C, bracero, ¿vale? Que recogía su comida. A causa de la excitación, el número 3, ¿no? De la excitación de los sentidos. Ajá, excitar. Piensen en la palabra excitar, porque excitación se deriva de excitar, ¿no? ¿Cómo escribimos excitar? ¿Con X nada más o con XC? XC, ¿no? Efectivamente. Entonces, si excitar se escribe con XC, todas sus derivadas van a conservar esa doble grafía, ¿no? Entonces, excitación es XC. El bebé siete mesino, ¿cómo escribimos siete mesino? Con S porque habla de meses, ¿no? Efectivamente, mesino aquí con S porque mesino refiere a meses. Presenta un comportamiento errático y excéntrico. Hace rato vimos la palabra excentricidades, ¿no? Y entonces excentricidades tiene que ver con excéntrico. Tenemos que escribirlo con XC. Oye, muy bien. Creo que esta es una que les falla poquito, ¿no? La cuestión de la XC, ¿no? Esta combinación consonántica de XC, ¿vale? Muy bien. Y nos da tiempo de revisar el último. Voy a borrar ya lo que tenemos acá. Espero que se entienda que excéntrico es con XC para que lo puedan visualizar porque ahí se ve raro. Entonces, borro esto y vemos nada más son 5 oraciones las últimas que son de palabras. Estas no son necesariamente homófonas, ¿no? Porque no suenan exactamente igual. Si lo pensamos es estirpe y extirpe. Entonces no son homófonas. Estas se llaman parónimas, que ya vamos a empezar a hablar de las relaciones semánticas la siguiente semana. Entonces la paronimia, les adelanto un poquito, tiene que ver con palabras que suenan parecido, ¿no? No igual, sino que suenan parecido. Entonces, estirpe, extirpe, suenan parecido, ¿no? Actitud con C y aptitud con P, ¿no? Absorber con B y ad con D, absorber, ¿no? Entonces, esas son las parónimas o la paronimia, ¿no? Palabras que suenan similar. Entonces, en este ejercicio número 3, más que nada tenemos, más que palabras homófonas, tenemos palabras parónimas. ¿Qué pasa con el primer ejemplo? El enfermo le pide al médico que le estirpe o que le extirpe el quiste. ¿Qué elegiríamos ahí? Extirpe, ¿no? Con X, de extirpar, de extraer. Piensen en esta relación entre extirpar, extraer. Conservamos ahí una X, fuera de, justo, ¿no? Efectivamente. Y estirpe, con S, tiene que ver con linaje, con descendencia, con familia, ¿no? A eso se refiere estirpe con S. Yo me imagino que vieron ese grupito de palabras en el libro de Antonio León, ¿no? Porque ahí vienen justo estas palabritas. Dos, el sacerdote le impuso una dura penitencia para espiar o expiar sus pecados. Claro, ¿no? Efectivamente, con X, expiar, como de expulsar, como de sacarlos, ¿no? Eliminarlos, esa es la cuestión. Espiar con ese, pues es como observar a escondidas, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. Luego, la siguiente, la número 3. ¿Qué nombre puse acá? Ah, Edgardo. Es que tenía aquí un recuadro que me tapaba y no alcanzaba a ver. Edgardo pertenece a un reducido grupo interesado por lo oculto. Lo que sería esotérico o exotérico. Estas dos palabritas son antónimas, la una con respecto a la otra. ¿Qué dijimos que significa exo? Este prefijo de exo, lo de fuera, ¿no? Y si está fuera, lo exotérico es lo evidente, lo visible. Entonces, todo lo que es exotérico es visible, evidente, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que Edgardo está interesado por lo oculto, ¿no? Entonces, lo oculto sería lo esotérico.
¿vale? Entonces, ahí pueden ir relacionando estos prefijos de los que ya hemos hablado, ¿no? Exo, fuera, será lo evidente. Eso es antónimo, ¿no? El prefijo eso tiene que ver con lo escondido, lo oculto, lo que no es claro, lo que no es evidente, ¿no? Como el esoterismo, justo, ¿no? Si piensan, eso es el esoterismo, como la cuestión de las cartas y la magia y todos estos aspectos, pues es lo oculto, ¿no? Cuatro, ha quedado estático o extático después del reencuentro con su amada, tanto que no es capaz de controlar sus emociones. Hay que leer el contexto, ¿eh? Lean el contexto. Porque cuando algo está estático es que no hay movimiento, ¿no? Y extático, ¿con qué creen que tiene que ver? Con éxtasis. Estático sería quieto, justo, ¿no? Y lo extático tiene que ver con la excitación, con el éxtasis. Exacto. Entonces, en el contexto que usamos, con X, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa sería la cuestión, porque nos está diciendo que después del reencuentro no es capaz de controlar sus emociones, ¿no? O sea, no está quieto entonces, ¿vale? Efectivamente, porque no puede controlar sus emociones. Entonces, extático. Vean cómo hay muchas palabras que se relacionan con éxtasis, ¿no? Éxtasis, extasiar, extático, eh, extasiable, ¿no? Hay muchas. Entonces, todos tienen que ver con esta cuestión de la animación, digamos, ¿no? Como del ánimo, este tipo de cuestiones. Pueden, efectivamente, las dos palabras son correctas, pero necesitaríamos un contexto diferente para hablar de lo que no tiene movimiento, ¿no? Y como número 5, el moño estaba demasiado lazo o laxo, por lo que lo perdió mientras jugaba. Laxo con X, que laxo con X se refiere a flojo, ¿no? Como suelto, que no está bien amarrado. Cuando una persona está laxa del estómago, nunca les han dicho eso en el doctor, que si están laxos del estómago, o sea, que si están sueltos, ¿no? O sea, si tienen diarrea, básicamente. Entonces, laxante, efectivamente, ¿no? Ahí lo pueden relacionar con laxante, muy bien. Entonces, bueno, ya les digo, ahí van relacionando palabras y determinando cómo se escriben, ¿no? Con qué grafías se van a escribir. Y esas serían las respuestas para el ejercicio. Antes de que terminemos, les muestro rápidamente para que ustedes sigan practicando con esto que noté que se les complicó, que es el es con S o el ex con X o el extra con S o el extra con S, con X, ¿no? Perdón. Entonces, esa sería la cuestión. Déjenme les quito esto y les comparto por acá dónde está en el archivo. Ahí voy, Ricardo. Ya vi que ya estás aquí. Nada más les muestro algo rápido. ¿Cómo se llama? Ah, Manuel, ¿no? Manuel Antonio. No es Antonio, ¿verdad? Ah, sí, sí es Antonio León. Lazo, por aquí están preguntando, ¿qué significa lazo? Se refiere, es un adjetivo, bueno, los dos son adjetivos, ¿no? Tanto lazo con S como laxo con X son adjetivos calificativos y lazo refiere a cansado, sin fuerzas. Pueden ser cercanos, ¿no? Tienen un significado bastante cercano, pero efectivamente esa sería la diferencia. Laxo, flojo y lazo, cansado, ¿no? Podríamos pensar en esa diferenciación, pero flojo de que no está bien justo, de que no está bien apretado. Les muestro exactamente aquí. Ya lo encontré. Les comparto la pantalla para que vean en qué, a partir de qué página pueden ustedes seguir practicando más con respecto a la S y a la X.
Es desde esta página la 169 en el archivo o la 170 digamos, ¿no? En la enumeración del documento. Entonces, desde acá, 170 y vienen las letras X y S. Y lo que ya les estaba diciendo, las características, ¿no? Las reglas específicamente, lo que decíamos de los prefijos de origen griego. eh, Vienen algunas reglas específicas como justo se escriben con X palabras que se utilizan tales prefijos y nos ponen ejemplos. Se escriben con X las palabras que llevan los prefijos latinos ex o extra, perdón, que son también los que mencionamos ayer y nos ponen ejemplos. Y luego aquí viene en la segunda parte lo de extra con S y es con S, ¿no? Estas palabras empiezan por extra o es y se escriben con S porque no proceden de las preposiciones latinas que ya estábamos mencionando, ¿no? Y aquí viene una lista: estrafalario, estrada, espectáculo, estructura, estrato, etcétera. Y ya, ¿no? Las otras reglitas que les estaba comentando, lo de pla, ple, pli, plo o pre, pri, pro, y menos, o sea, las excepciones serían espliego, esplendor, espléndido, spleen, esplénico y todas sus derivadas. Y vienen unos cuantos ejercicios que ustedes pueden ir haciendo un poquito más adelante. Entonces, revisen más con mayor detenimiento y hagan más ejercicios desde la 170, pues hasta que termine este segmento, ¿no? Que sería ejercicios de refuerzo hasta las 170 y... Ah, aquí luego vienen las palabras que les estaba mencionando, los pares de palabras, ¿no? Contexto, contexto, con S y con X, esotérico y exotérico, ¿vale? Em, pues es bastante, ¿no? Ya ustedes lo pueden ir viendo y haciendo ejercicios y viendo las reglas, pero en concreto puede ser desde las 170 hasta las 180, 80 y tantos, ¿vale? Y pueden seguir practicando al respecto. Vean cómo si tienen bastantes cosas que les pueden servir ahí como para la práctica y resolver dudas, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de terminar? No encuentro ese libro. Búscalo en el grupo de Classroom. Está en el grupo de Classroom, ¿vale? Ahí lo vas a encontrar. Les subí varios, les digo, ¿no? Hay uno de que es un poquito más breve, pero ya de eso platicamos mañana, porque ya nos estamos pasando mucho de su clase de matemáticas, ¿vale? Mañana se los recuerdo, se los muestro, pero busquen, ¿no? Tienen que aprender a buscar, no esperen a que yo les enseñe exactamente dónde está la información. Si se les comparte la bibliografía es para que la exploren, para que vean qué hay y qué les puede servir, ¿no? Entonces hagan eso, por favor. De todos modos, mañana les ayudo. Nos vemos.